Adelante. Buenas noches, mi nombre es Kenia y el día de hoy vamos a revisar la escala de Mini-Mental y MoCA. Bueno, entre los objetivos tenemos la aplicación del Mini-Mental y MoCA, cómo nos ayuda para el examen clínico del estado mental, sus ventajas y limitaciones y la estructura. Bueno, en las pruebas cognitivas, pues los pacientes con quejas se deben de someter pues, a un estudio del estado mental. Estas evaluaciones pues, distinguen el desempeño normal y anormal. Entonces se pueden dividir en 3 niveles. La principal son las escalas del estado mental, como el MoCA y el Mini-Mental, exámenes del estado mental pues, más extendidos y las pruebas neuropsicológicas formales, que estábamos viendo ayer con el doctor Lascano. Bueno, las escalas del estado mental pues son instrumentos breves con una duración de menor a 30 minutos. Este nos da pues, puntuaciones de cortes ya predeterminados y que nos ayudan, bueno, son útiles para identificar a las personas con deterioro cognitivo que podrían beneficiarse de evaluaciones más extensas. El examen del estado mental ampliado, estas pues son evaluaciones más detalladas con respecto a la cognición y al comportamiento. Pueden tardar de 30 a 60 minutos y nos da más información sobre la neuropatología. Y las pruebas neuropsicológicas, estas pues sí son más detalladas, ocupan horas hasta varias citas, donde pues se evalúa, aparte del estado cognitivo, también la funcionalidad, el comportamiento, el medio ambiente y también del cuidador. Bueno, y hablando de las funciones mentales, pues estos son procesos que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar y elaborar información del medio ambiente. Entre estas, pues tenemos la atención, que esta pues es la focalización interna, lo que sucede en el cuerpo, con externa, lo que nos rodea, a través de los órganos de los sentidos. Esto que se puede dirigirse hacia uno o varios estímulos. Aquí las estructuras que participan está el sistema reticular o también sistema de alarma. Esos son pues atenciones básicas, que también está regulado por las conexiones talámicas, límbicas, frontales y de los ganglios basales. Las células de la atención se encuentran en el hipocampo y los ganglios basales, que estos pues van a reaccionar ante cualquier modificación del estímulo. En los colículos superiores, esto pues tienen aportación en lo visual. Su principal función es la del movimiento ocular, o sea, lleva los estímulos externos al campo visual. Y los colículos inferiores se encargan de la información auditiva. En el tálamo tenemos el núcleo pulvinar. Este es el mayor núcleo del tálamo que va a recibir los impulsos de los cuerpos geniculados, de la corteza parietal, occipital, temporal, y va a filtrar toda la información para que después sea procesada. Después en el giro del cíngulo, aquí pues incorpora contenido emocional a la información recibida, o sea, nos da para dar una respuesta adecuada. En el lóbulo temporal, pues se encarga del procesamiento y de los aspectos espaciales de la atención, o sea, nos va a orientar y dirigir hacia los estímulos que intentamos pues localizar alguna información pues relevante. Y en el lóbulo frontal, pues participa prácticamente en la regulación de todos los procesos psicológicos y en situaciones que tienen pues más demanda sostenida de atención, o, por ejemplo, en problemas matemáticos. Bueno, la memoria pues es el proceso por el que la información adquirida se convierte ya en conocimiento
que guardamos para posteriormente ser utilizado cuando sea necesario. Este se puede clasificar de acuerdo al tiempo y también de acuerdo a la naturaleza. La memoria a largo plazo, tenemos la memoria, la declarativa o explícita, y la memoria no declarativa o implícita. Y la de corto plazo también es conocida como memoria inmediata, primaria, operacional, activa o de trabajo. En la memoria de corto plazo, pues este tiene la capacidad de mantener en la mente pues una experiencia durante algunos segundos. Aquí, pues inicialmente la información es recibida de los receptores sensoriales, ¿no? La olfativa, la icónica es la que registra información visual, la ecoica auditiva, la gustativa y la áptica es registra información táctil. Pues, es procesada de manera, o sea, no todos los receptores sensoriales van a ser procesados de manera, pues, consciente. Y los que sí lo son, pues se van a almacenar en la memoria a corto plazo y ya después las vamos a usar cuando sea necesario, por ejemplo, en el marcar un número de teléfono o recordar alguna frase. Y la memoria operativa, aquí pues participan el bucle articulatorio. Esto almacena pues información verbal. La agenda visoespacial almacena lo que es información visual y espacial. El ejecutivo central es quien planifica, el centro que planifica y organiza información que es recibida por el bucle y la agencia visoespacial. Y posteriormente se van a almacén episódico, donde ya representa pues la acción. Por ejemplo, realizar cálculos en el mercado o estar en una clase y estar escribiendo. En la memoria de largo plazo, esta pues puede durar desde minutos hasta tiempos ilimitados. Se divide en memoria explícita o declarativa. Es eh, la memoria con lo que recordamos de el qué de las experiencias previas, objetos, rostros, hechos. Esta memoria se dice que es de manera consciente y también se le conoce como de uso cotidiano. Eh, y aquí, pues bueno, va a estar almacenada pues en el hemisferio occipitotemporal. Del lado derecho se almacenan las palabras de concepto, no, perdón, en el izquierdo es el concepto y el derecho son las abstractas. Y aquí en la memoria semántica, pues tenemos, hace referencia pues a lo que ya hemos aprendido, el conocimiento pues general, por ejemplo, cuál es la capital de Francia, el país, raíz cuadrada. Y en la memoria episódica, esto pues almacena en recuerdos retrospectivos, anteriores y prospectivos. No, bueno, por ejemplo, qué hice el año pasado, cuando acabé de estudiar. En la memoria implícita o no declarativa, pues aquí hace referencia a los recuerdos inconscientes. Eh, También es habilidades o destrezas, por ejemplo, el montar eh, una bicicleta, patinar. Y pues aquí nos tiene que ver como el cómo de los actos y de los hábitos que se ejecutan. Y bueno, aquí participan la procedimental, que se encarga de las destrezas y las habilidades, la priming, que recuerda la información pues ya aprendida, por ejemplo, si enseñamos una foto de unos animales y nos dice el nombre. El acondicionamiento se refiere al aprendizaje asociativo, por ejemplo, de tener miedo pues al peligro y bueno, lo emocional. Aquí pues participan pues varias regiones como el hipocampo, los ganglios basales, el cerebelo, los amígdalas.
Y bueno, los aspectos que debemos de valorar en las escalas es la edad del paciente, el nivel de estudio, la colaboración, la población estudiada, y en las escalas, pues la intensidad de la evaluación, la validación de la prueba, fiabilidad, variabilidad y también el tipo de enfermedad. Bueno, las características que deben de tener pues, las pruebas, pues deben de ser breves. Pues, en la atención primaria se dice que debe de durar menor de 5 minutos y en la atención especializada menor de 10 minutos. Estos deben ser pues fáciles, que los profesionales pues lo puedan usar. No deben de ser pues expertos en la aplicación de estos test ni en las demencias. No deben de requerir pues instrumentación que impida su uso, que pueda ser usado en consultas, domicilios, debe ser barato y también debe ser aceptable y equitativo para todos los sujetos, por ejemplo en pacientes que con bajo nivel educativo. Se debe de adaptar de acuerdo a la cultura y al idioma. Y, y bueno, hablando ya de la escala de Mini-Mental, esta pues su principal autor es el doctor Marshall Goldstein, pues lo domina Mini-Mental Goldstein. Fue creado en 1975, aunque también está la de 1979 por la de Lobo, que fue ya una versión más adaptada y validada pues en España. Bueno, el Mini Mental pues es de los más populares. Tiene una duración de 10 a 15 minutos y se plantean preguntas sobre la orientación, atención, cálculo, el registro de la memoria, lenguaje y praxis. Ha sido traducida a más de 50 idiomas. Bueno, esta escala pues la pueden aplicar los médicos generales, neurólogos, psiquiatras, geriatras, neuropsicólogos y psicólogos clínicos. Debe ser de manera individual, pues bueno, es sencilla, breve y altamente difundida. Y de sus debilidades es que, bueno, el nivel educativo y la edad pues influyen. La edad de aplicación es a partir de los 65 años o menor en caso de sospecha de deterioro cognitivo, con la finalidad de una rápida detección del deterioro cognitivo de las funciones superiores. Bueno, se divide son 30 ítems, dividido en 5 áreas de orientación, con 10 ítems, memoria, atención, lenguaje y praxis. Bueno, esta versión que puse aquí fue adaptado y validado por Sandra Reyes, y ya en población mexicana. Bueno, se debe de llenar con los nombres del paciente, poner si sabe leer y escribir y el grado de estudios. Aquí, pues bueno, tenemos que lograr que nos ponga pues atención y explicarle el test que le vamos a realizar. En caso de que la persona tenga menor de 3 años de escolaridad, se le debe dar ya 8 puntos de entrada. Se omite lo que es la prueba de la resta, que son 5 puntos. La de lectura, de cierre los ojos, 1 punto. La de escribir una frase y la de los pentágonos. Bueno, en orientación, aquí nos evalúa lo que es el tiempo y el espacio. Aquí son 10 preguntas. Por ejemplo, en la primera de ¿qué fecha es hoy? Es evaluar el día, mes y el año. Y se dice que en el día, puede tener, puede decir 2 días más o 2 días menos de diferencia y se debe de contar como buena. Aquí nos da pues 3 puntos. El día de la semana, o sea, lunes, martes, miércoles, es otro punto. Y la hora, aquí la hora también puede tener un rango entre 0.5 horas antes o después de la hora exacta. En el espacio, aquí podemos preguntar, por ejemplo, si en pacientes hospitalizados,
preguntarle pues en qué hospital está, en qué departamento, la colonia, la ciudad, el piso. En la de registro o fijación, esta, pues bueno, debemos de decirle al paciente que le vamos a decir unas palabras y que las debe pues de recordar. Estas palabras se cambiaron por papel, bicicleta y cuchara. Anteriormente era balón, bandera y árbol. Entonces, le decimos las tres palabras. Entonces, el paciente nos las debe de repetir y se debe de dar pues un punto por cada palabra. Y nos menciona que podemos repetirle hasta un máximo de 6 veces. En atención y cálculo, aquí pues sí bueno, se puede usar la resta de 7 en 7 a partir de 100 o la otra de 3 en 3 a partir de 20. Aquí, pues bueno, la atención si se encuentra alterada, pues no se va a poder evaluar las demás, los otros dominios. Entonces, si el paciente no puede realizar las restas, se le puede decir que deletre el mundo, la palabra mundo, de atrás hacia adelante. Entonces, por cada letra se le va a dar una respuesta correcta. En el lenguaje, pues aquí se evalúa el lenguaje y la escritura. Entonces, le vamos a pedir al paciente que realice pues, la acción de tomar el papel con la mano derecha, doblarlo a la mitad y dejarlo en el suelo. Entonces, por cada acción que realice se le va a asignar un punto. Aquí pues puede haber algunas fallas porque pues algunos tienen alteraciones sensoriales o motoras. Por ejemplo, cerrar los ojos, las personas que no saben pues, leer. Y en escribir una frase, pues aquí le vamos a pedir al paciente que la frase debe de tener sujeto y predicado. En la memoria diferida, aquí pues le vamos a preguntar bueno, se dice que 5 minutos después, preguntarle los objetos o las palabras que le mencionamos anteriormente, pero pues sin pistas, nada más las que recuerde. Aquí también se evalúa lo que es pues la praxia. Entonces, se le va a pedir al paciente que copie los pentágonos así igualitos y debe de estar presente pues todos los ángulos, todos los lados, las inserciones y no se debe de tomar en cuenta los temblores, las líneas disparejas o rectas. Entonces, cuando tienen un fallo en este ítem, se dice que es un predictor para demencia de cuerpos de Lewy. Y bueno, también le mencionamos que un reloj, pero el reloj tiene que ser de mano o de pared, no los relojes, los smart de ahora. Y bueno, nos debe decir qué objeto es y un lápiz o algún otro objeto que tengamos cerca. Y bueno, le debemos repetir también la frase. Primero le decimos la frase ni no, ni sí, ni pero. Y después él la debe de repetir, esta solamente una vez. Bueno, para la puntuación, este examen tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 82%. El punto de corte pues, es de 24 puntos. Entonces, si es menor de 24 puntos, se puede decir que tiene deterioro cognitivo y lo siguiente sería una aplicación pues, de la batería neuropsicológica. Y cuando es mayor a 24 puntos, pues es normal o podemos darle seguimiento. Y también, pues bueno, para poder calificarlo,
podemos, ya que tengamos todas las respuestas evaluadas, contamos los puntos y bueno, debemos de omitir aquellos que tengan deficiencias motoras, sensoriales y contar solamente adaptarlo. Entonces, por ejemplo, ya que en un paciente que tiene incapacidad para nominar la lectura y escritura, se le va a dar una puntuación pues máximo de 27 puntos. Entonces, como son de 30, se hace pues una regla de 3. El paciente pues va a obtener un punto, un punto total pues, de 24. Entonces, tomaría de 24 de 27 puntos. Algunas de las desventajas de Minimental es que, bueno, no, aquí no se evalúan tanto las funciones ejecutivas y tampoco como la auditiva. Bueno, y en el de Moca, eh, este fue creado por Siad, que es un inmigrante libanés. Fue creado en 1996 y bueno, él es, cuenta con un doctorado en trastornos cognitivos. Su principal objetivo era detectar trastornos neurocognitivos leves y estadios tempranos de demencia. Este test pues, ha sido probado en 14 idiomas y en personas de entre 49 y 85 años. Los dominios que evalúa pues, es el funcionamiento visoespacial, nos da 5 puntos, la nominación de animales, 3 puntos, la atención, 6 puntos, la memoria a corto plazo, 5 puntos, lenguaje, 3 puntos, la abstracción, 2 puntos y la orientación, 6 puntos. Y la primer ítem, que es la evaluación visoespacial y ejecutiva, es que, bueno, aquí le vamos a decir al paciente que nos dibuje una línea alternando entre números y letras en orden numérico y orden alfabético. Le vamos a señalar principalmente en el 1 y de aquí lo vamos a llevar a la primera letra, la A, y después continuar al 2 y a la siguiente letra hasta que termine con la letra E. Entonces aquí, si la persona no se autocorrige después de cometer el error, no le debemos de decir. Y si lo corrige antes pues de pasar al siguiente, a lo del cubo, entonces lo tomamos como bueno. Y en el cubo le vamos a decir que lo copie de la manera pues más precisa posible. El cubo pues debe ser tridimensional, todas las líneas deben de estar presentes, no debe tener espacios entre ellos o muy poco, y, pues, no debe de añadir líneas de más. Y bueno, si no cumple con estos, entonces pues no se le otorga ningún punto. Y en la del reloj, le vamos a pedir que nos dibuje pues un reloj de pared que incluya todos sus números y que marque las 11 y 10. Aquí el reloj, pues hay que asegurarnos que la persona no esté mirando algún reloj o que no haya ninguno a la vista. Y bueno, se evalúa lo que es el contorno. Entonces el contorno puede ser círculo o cuadrado y se debe de aceptar pues que tenga algunas deformaciones. Eh, Debe de estar, si es cerrado, si es círculo, lo más cerrado posible. En el número, pues todos los números deben de estar presentes. No se debe añadir números de más. También, bueno, deben de seguir el orden correcto. También se pueden aceptar los números romanos. Y los números pueden estar ya sea dentro o fuera del contorno. Pero si el contorno pone los números bien, pero el contorno no, pues se pone como mal.
Y las agujas pues deben de estar bien centradas dentro de, pues, de la esfera o del cuadrado. Deben estar unidas y con las manecillas. Entonces se va a otorgar pues un punto por cada el contorno, el número y las agujas. Bueno, aquí en este ítem, pues los pacientes cuando tienen dificultad o alteración, por lo general van a presentar antecedentes de pérdidas de objetos, extravíos o dificultad pues para moverse. Bueno, cuando hay afectación, pues va a estar alterado lo que es en el lóbulo occipital. Se dice también que en la prueba bueno, el dibujo del reloj, tiene una puntuación pues incierta porque tan solo del reloj pues podemos evaluar muchas habilidades, la función ejecutiva, la motora, la atención, la comprensión del lenguaje y conocimiento numérico. En la identificación, bueno, el examinador va a señalar los dibujos empezando por la izquierda. Entonces le vamos a decir que nos nombre el animal que ve y se da un punto por cada animal que esté correcto. En el camello también, con los grados de estudios altos, lo pueden mencionar como dromedario. En la memoria, aquí se le da una lista de 5 palabras. Entonces se debe de mencionar un segundo por cada palabra. Entonces le vamos a decir, le voy a dar una lista de palabras que debe pues, recordar y escuchar con atención. Y después que termine, el paciente le debe de decir las palabras que recordó, no importa pues, el orden. Nosotros no debemos de corregir al paciente si recuerda alguna mala palabra o dice otra palabra que parezca correcta. Y después, bueno, aquí no se le va a otorgar pues, ningún punto. Eso sería en la primera ronda. Y en el segundo intento, le vamos a pedir que le vamos a volver a preguntar las palabras. Entonces le decimos que la recuerde. Y bueno, cuando hay alteración en este ítem, está implicado pues aquí una disfunción temporal medial y del hipocampo. Entonces aquí se puede ver en pacientes con enfermedad de Alzheimer. En la atención, eh, para evaluarla le decimos que le vamos a leer una serie de números y cuando hayamos terminado, pues le decimos que la repita en el mismo orden. Entonces la primera se la repite, bueno, el 2, 1, 8, 5, 4, entonces la tiene que repetir y se otorga un punto. Y en el segundo, le debe repetir, le dice uno los números, 7, 4, 2, y él las debe de repetir de manera inversa, de atrás hacia adelante. Y lo de la resta, aquí pues es restar de 7 en 7, empezando pues, desde 100. Y bueno, le damos hasta donde, bueno, los puntos. Si tiene de 5 o 4 respuestas correctas, se les asignan los 3 puntos. Si tiene 2 o 3 respuestas correctas, 2 puntos. Si tiene una, un punto. Aquí pues se pueden repetir las instrucciones como sean necesarias. Para la evaluación del lenguaje, le decimos que le vamos a leer una frase y que repita exactamente cuando uno termine. Entonces, va a repetir, solo sé que le toca a Juan ayudar hoy, se la repite
correctamente, pues, se le otorga pues un punto. La segunda frase, igual. Entonces, aquí pues hay que prestar atención en los errores bueno, en las palabras que omite, en las que puedes sustituir o adicionar. Y en la fluidez del verbal, bueno, del lenguaje, aquí le vamos a pedir que nos mencione todas las palabras que conozca o pueda en un minuto, pero no se permiten en nombres de personas, números, ciudades. Entonces, si aquí le podemos, bueno, aquí nos menciona la letra F, pero también puede ser alguna, no la menciona la letra M. Entonces, cuando tiene mayor de 11, igual o mayor 11 de palabras en un minuto, se le otorga un punto. Y nosotros pues debemos de ir anotando las palabras que el paciente diga y omitir aquellas que ya haya dicho. En la abstracción, aquí tenemos que explicar al paciente que tienen en común las palabras. Le decimos que le vamos a decir dos palabras y él nos va a decir a qué categoría pertenece. Por ejemplo, la naranja con plátano. Si el paciente da pues una respuesta correcta, nosotros le decimos que sí, que pertenece pues a una categoría pues de frutas. Y después ya nos seguimos con la siguiente, que es tren, bicicleta. Entonces, aquí nos debe de decir que es un medio, por ejemplo, si nos dice que es un medio de transporte, de locomoción o para viajar, lo vamos a tener como buena, pero no nos debe decir que tiene dos ruedas o cosas así. El reloj con las reglas que tienen en común, eh, aquí pues que nos diga que son instrumentos de medición, se toma como correcto y no nos debe decir que pues ambos tienen números. En el recuerdo diferido, pues bueno, de las palabras que le mencionamos antes, no las debe las volvemos a preguntar. Entonces le decimos que las palabras que antes se le dio a leer y que dio recordar, no las debe de decir. Entonces aquí evaluamos la categoría pues semántica. Primero, no las debe de decir sin ninguna pista, entonces todo aquello que recuerde, y aquí, pues de acuerdo, si nos dice las 5, sin pistas, pues son los 5 puntos. Aquí en la segunda pista de categoría, por ejemplo, le vamos a decir en rostro, que es una parte del cuerpo. En seda, que es una tela. En iglesia, un edificio, un templo. Clavel, que es un tipo de flor, y rojo, pues que es un tipo de color. Entonces ya vamos a marcar también las que haya tenido pues buena con pista. Y en la siguiente es pista de elección múltiple. Aquí ya vamos a, en rostro, mencionarle pues las partes del cuerpo, nariz, rostro, mano. Y bueno, si se acuerda, pues ya ponemos como una palomita. La de elección múltiple, en seda le decimos lana, algodón y seda. En la de templo es escuela, un hospital. Clavel es el tipo de flores, rosa, clavel, tulipán. Y rojo, pues azul, verde y rojo. Pero solamente se marcan las que tienen, las que pudo recordar. En la orientación, pues aquí le vamos a preguntar qué fecha estamos hoy, el día, mes, año, el día de la semana, el lugar y pues, la localidad. Aquí si no nos menciona como rangos, que si tiene 2 días más, 2 días menos. No, la puntuación, este,
pues el máximo son 30 puntos. Entonces, en personas con 12 o menos años de escolaridad se debe pues de ajustar sumando un punto de la calificación total. Entonces ya cuando tiene menor de 25, 0,25 puntos ya es un probable trastorno cognitivo, y el mayor de este pues, se considera pues normal. Y bueno, en este estudio de la prueba de MoCA si es más adecuada que el Mini-Mental en la detección de deterioro cognitivo entre personas de mayores de 60 años. Nos dice que el punto de corte para MoCA es de 24-25, que tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad del 81%. En el Mini-Mental, que tiene un punto de corte de 27 a 28 y tiene una sensibilidad del 66.3 y especificidad del 72.9. Entonces, ellos pues, recomiendan más el uso de MoCA que el Mini-Mental para el cribaje de deterioro cognitivo. Pero, pues bueno, el examen pues, de MoCA también pues, nos lleva pues, más tiempo. Y bueno, otros test que se pueden usar para pacientes que analfabetas o con déficits sensoriales está el C-test de ISAC. Aquí pues evaluamos lo que es la fluencia verbal semántica. Entonces les decimos que nos salga una listita de los, bueno, que nos diga los colores que recuerde, los animales, frutas, ciudades. Y bueno, va a ser normal cuando tenga mayor de 29 pues, palabras. Y en pacientes, bueno, no marcaba la edad, pero en adultos mayores, ya mayor de 27 se considera pues normal. El otro que usamos muy frecuente en consulta es el test de Pfeiffer. Este también lo usamos para pacientes analfabetas o con deficiencias sensoriales severas. Y bueno, evalúa fundamentalmente lo que es la memoria y la orientación. Eso también va a ir de acuerdo al grado de estudio. Bueno, otras escalas que nos menciona que son más, estos test son más apropiados que el mini mental. Pero bueno, es así, el que conocemos pues, es el mini COG, además, pues la verdad no, el MIT y el GP COG. Y bueno, como conclusión, es que bueno, la evaluación de, pues, completa del estado cognitivo, pues nos lleva más tiempo, no ni media hora. Entonces debemos programar un tiempo pues adecuado y darle seguimiento y siempre pues que acudan a las consultas debe ir con algún familiar o algún amigo cercano para ver los síntomas pues que ha presentado, como compararlos con lo que le dice el paciente, con lo que el familiar. Y bueno, el paso inicial pues sí es la evaluación de la función cognitiva, pero también debe ir seguido pues del examen físico completo, el examen neurológico, estudios de laboratorio y de imagen. Bueno, pues sería todo de mi parte. Hola, buenas noches. Eh, bueno, pareció bien la clase. Eh, Como esta última diapositiva que comentas, eh, bueno, es bien importante, ¿no? Lo que comenta que el diagnóstico no debe ser con una sola prueba, porque me llamó la atención cuando se estaba describiendo lo del MoCA, es decir, menos de 24 no tiene problema cognitivo. Mayor de 24 sí tiene problema cognitivo. Eh, Aquí, bueno, esto es bien importante porque incluso tanto en el Mini-Mental como en el MoCA, a veces tenemos unos puntajes altos, ¿no? Por ejemplo, en Mini-Mental, en ocasiones tuvimos un paciente, ¿no? Que
pues tenía 28 puntos en un mini mental. Sin embargo, el paciente tenía demencia, ¿sí? Con 28 puntos. Entonces uno dice, ah, pues tiene 28 puntos, no tiene demencia. Sin embargo, es muy importante la escolaridad del paciente, ¿no? Este paciente que tenía 28 puntos, pues era un paciente que había sido gobernador, ¿no? Entonces, tenía alta escolaridad y por eso te daba 28 puntos. ¿A dónde mandamos este paciente? A valoraciones neuropsicológicas. Y en las valoraciones neuropsicológicas se encontró que el paciente efectivamente tenía demencia y las pruebas cognitivas casi te salían prácticamente normales, ¿no? Al igual, tenemos pacientes que tienen, en este caso, menor de 24 puntos en el MOCA. Alguien puede tener 15, sin embargo, el paciente no tiene escolaridad y el paciente no puede tener demencia, ¿sí? Entonces, a veces estas pruebas fallan un poquito en pacientes tanto con alta escolaridad como con baja escolaridad. También ahí tienen sus fallas. Es importante, ¿sí? Cuando, pues también en una consulta normal de un paciente adulto mayor, eh, pues hacer una prueba de tamizaje, preguntar siempre a la familia si existe alguna queja cognitiva. Recuerden lo que ya les hemos comentado, tanto el doctor Márquez, el doctor Lascano como yo, que en pacientes normalmente que llegan y que el paciente se queja de que tiene pérdida de la memoria, la mayoría de los pacientes no encontramos una pérdida de la memoria. Cuando llega un paciente y los familiares son lo que le están diciendo que el paciente tiene queja de memoria, pues es un paciente generalmente que sí tiene problemas en la memoria. Entonces, en estos pacientes son los que ya, si encontramos queja de memoria, lo ideal es hacer todas estas pruebas cognitivas, ¿no? Mini mental, el MOCA, ¿no? La prueba de 5 palabras, sí, también, creo que no la vi, entré un poquito tarde a la clase, pero creo que no vi la prueba de 5 palabras, sin embargo, también ya está validada, al igual que el MOCA en su versión MOCA español, que fue validado en este caso en España y en Colombia, también fue validado en el 2018 aquí en México. Eh, entonces, prueba de 5 palabras, en este caso el FAP también es importante hacerlo, las fluideces, tanto fonológica como las fluideces semánticas, la prueba del reloj también es muy importante y con base en lo que nos dice los familiares, lo que nos dice el paciente y en base en nuestras pruebas, nosotros con estas pruebas, antes en este caso de hacer una resonancia magnética, ya podemos tener un perfil cognitivo del paciente, ¿no? Si es un paciente que tiene tipo amnésico, tipo no amnésico, amnésico de único dominio, amnésico de múltiple dominio. Entonces, es bueno y realmente importante hacer todo esto porque ya nosotros, pues también, o sea, nos sirve definitivamente como para decir, ah, pues mira, hice estas pruebas y yo sospecho que pues es más amnésico, que evoluciona hacia una enfermedad de Alzheimer. Entonces, ya hacemos la resonancia y es bien padre, ¿no? Porque nosotros ya decimos, ah, mira, pues el paciente, o sea, ya casi estoy visualizando cómo va a salir la resonancia del paciente, ¿no? Entonces, pues sí, hay que hacer todas las pruebas cognitivas para, en este caso, determinar un perfil cognitivo, es apoyarnos con los estudios de neuroimagen y, en este caso, bueno, pues hacer el diagnóstico. Es importante también, porque incluso, bueno, cuando era residente me tocó en algunos congresos de que hacían algunos carteles donde establecían el diagnóstico de demencia,
y decía, para el diagnóstico aplicamos el mini mental, ¿no? Entonces, con una sola prueba es imposible hacer el diagnóstico. Tenemos que hacer una valoración, ¿no? Con diferentes pruebas, ¿sí? Para poder llegar a un diagnóstico. No es con una sola prueba, ¿sí? Nos deben de servir varias pruebas, debemos de utilizar, en este caso, para que nos apoyen, ¿no? Entonces, pues aquí, bueno, me pareció bien. Yo creo que en cada prueba, así como lo mencionaste, eh, pues o sea, cada prueba tiene ahí su que ver, ¿no? O sea, a veces decimos, pues vamos a aplicar el mini mental y así, ¿no? Y no, o sea, tiene su manera de realizarse, ¿no? Al igual que en este caso, cuando hacemos también la prueba del reloj, cuando le comentamos al paciente también que en este caso le vamos a partir de 100, le vamos a quitar de 7 en 7 al paciente, también eso, pues he visto que pues en algunas veces hay un poquito de fallas en eso. Entonces, en teoría en eso no le debemos, porque es lo que más fallábamos, incluso yo también fallaba en eso, de que pues al paciente le recordábamos y no le debemos de recordar, o sea, le debemos de decir, en este caso, porque la prueba sí dice, le debes decir, vamos a partir del número 100, vas a quitar de 7 en 7, ¿no? Hasta que yo termine, te voy a decir que ya termine, ¿no? Y ya no le recordamos más al paciente, o sea, el paciente si te pregunta, oye, a ver, ¿qué me dijiste? O sea, ya no le debemos de comentar, ¿no? Al igual en la prueba del reloj también es bien importante, ¿no? Porque en la prueba del reloj le das el de 3, en este caso, le dices al paciente que te va a dibujar la carátula fuera de un reloj, le va a poner todos los números, y con las manecillas te va a poner una hora, ¿no? En este caso es muy común que el paciente hace la carátula, pone los números del reloj y luego te pregunta, ¿sí? Ya ahí se supone que no le debes de decir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estás evaluando también memoria, ¿vale? Entonces, cada una de las pruebas, hasta cuando también le dices, ¿sabes qué? En el Minimental, que le vas a dar la hoja, que la va a doblar y que la va a poner sobre la mesa. También en eso ya no se repite, o sea, es una sola eh, pregunta que le vas a hacer al paciente y el paciente lo debe de hacer, ¿vale? Entonces, cada una de estas pruebas sí es importante porque tiene ahí que ver la manera, ¿no? De realizarla, es muy importante, pero sí, me pareció bien estas pruebas que pones. Quizá, digo, no vi la prueba de 5 palabras por ahí, este, no la recuerdo, no la vi. No, solamente fueron las dos escalas. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan aquí a la doctora? Pues no, nada más como usted comenta, doctor, hay que tener cuidado al momento de la aplicación de las pruebas, porque uno cree que es muy sencillo, pero ya al momento de hacerlas, pues no es tan sencillo como parece. Porque a veces también cometemos el error en lo de las restas, que lo malinterpretamos o no le damos el puntaje que debe ser. Y en los lineamientos de la aplicación de las pruebas, pues ahí viene bien específico. Que por ejemplo, a veces decimos, no, pues ya se equivocó, pero si luego sigue restando bien, pues se empieza a contar a partir de lo que, por ejemplo, en la fecha, pues también es muy claro los errores que puede haber hasta cuántos días o el mes o el año permisible, para tomarlo también eso en cuenta. Y sobre todo considerar también la edad, bueno, más bien el grado académico que el paciente tiene para decidir cuál prueba vamos a aplicar. Y también la presencia de déficits sensoriales. Si el paciente no escucha, no ve bien, hay que tenerlo en cuenta porque tenemos que acordarnos que sí evaluamos las pruebas, pero más que evaluar las pruebas, evaluamos pacientes. Entonces, si el paciente no te entendió, no te escucha, no ve, no puede leer, pues ahí tenemos que también tomarlo en cuenta. ¿Sale?
doctor Márquez, doctor Lascano, eh, ¿alguna pregunta? Doctor César, yo tengo una pregunta antes de continuar. A ver. En algún momento que solicitan, por ejemplo, para la realización de algún testamento, que se pues emita un certificado en donde pues se dé fe que el paciente de sus funciones mentales, ¿cómo podemos justificar o en base a qué pudiéramos tamizar o habrá que hacer todas las pruebas? Sí, definitivamente, de hecho eso es bien importante, ¿no? Es importante hacer, o sea, todo, ¿no? Todo, y si ves un paciente sobre todo de alta escolaridad, si ves un paciente de muy baja escolaridad, ¿no? La verdad, pues aquí, o sea, mándalo a valoraciones neuropsicológicas, ¿no? Porque esto es sí, sí, me tocó valorar, yo creo que hace eh, como unos 6 meses, a un paciente que también, pues eran como 10 hijos, pero era el señor que aparentemente vendió pues varias hectáreas ahí en Cibatá, ¿no? Entonces, pues había algo de económico, o sea, muy importante, ¿no? Entonces ya los hijos decían, no, pues sabes qué, pues tú tienes problemas cognitivos, pues vamos en este caso, tú tienes demencia, así le decían al señor. Y la verdad yo lo evalué y a mí, sinceramente, no me pareció un deterioro cognitivo, pero tenía el señor muy baja escolaridad. O sea, bueno, de hecho, no tenía escuela, ¿no? Entonces, pues sabes que ante esos casos y como ya son cuestiones ahí más legales, ¿no? Si ves algo así, baja escolaridad y en algunas pruebas no te las contesta bien y todo, te puedes apoyar con valoraciones neuropsicológicas para dar en este caso decir, ¿sabes qué? Es que, porque lo que más les interesa a estas personas, sobre todo a los licenciados que están llevando el caso, es que le pongas si tiene la capacidad el paciente de decidir o no tiene la capacidad. Entonces, cuando tengas así, cuando estés muy seguro que haces todas las pruebas, o sea, yo digo, ponle, ¿no? Porque, pues, así el paciente no tiene es porque no tiene, ¿no? Pero cuando sobre todo baja escolaridad y que veas algunos problemas, ¿sabes qué? Pues mándalo a valoraciones neuropsicológicas, ¿no? En cuestión de una demencia, ¿no? Porque también es algo muy frecuente, ¿no? Si alguien dice, es que tiene una demencia, ya no puede tomar decisiones. Pues aquí sí, la verdad, poca bibliografía, pero la poca que hay, se dice que un paciente en etapa moderada y severa ya no puede tomar decisiones. Un paciente en etapa leve todavía sí puede tomar decisiones, ¿vale? Sin embargo, en esto todavía hay poca bibliografía en eso, porque sí he buscado y la verdad lo que hemos encontrado es, o sea, etapa leve todavía, ¿no? O sea, que lo evalúas bien, pero todavía en este caso puedes decir, ¿sabes qué? Pues sí, está leve, puede tomar decisiones. Pero ya etapa moderada y severa, ya no, Bueno. ¿vale? Porque no... Y sí, como geriatras, en algún momento sí lo podemos emitir nosotros. Sí, si haces una evaluación, ya ves que los criterios, por ejemplo, ve que dicen los criterios del DSM-5, ¿no? O sea, dicen, o sea, realmente aquí, como geriatras, o sea, definitivamente sí podemos emitir, o sea, sí. Okay. Gracias, doctor. Ajá. Doctor Márquez. Hola, mi Cesarín. Hola, doctor. Bien, hola a todos. Pues a mí me quedo muy satisfecho con la presentación y con tu explicación, mi Cesarín. Y yo creo que lo que nos hace falta es apegarnos más a lo que dice la regla para que no cometamos errores. Yo creo que a veces nos ganan las ganas de ayudar y repetimos la indicación, no somos condescendientes cuando pues quizás el paciente sí está teniendo problemas, ¿verdad?
Yo creo que es como parte de los errores que llegamos a cometer. Y pues nada más. Me parece muy interesante lo que mencionas al final, de que aún con tus pruebas que elaboras, de que si tienes algún poquito de duda, que los mandas a las pruebas neuropsicológicas, y más en el aspecto legal, que ahí sí yo te apoyo totalmente. Hay que tener mucho cuidado, que ahora están de moda los juicios de interdicción para tratar de intervenir al paciente y que se echa para atrás cualquier decisión que pudiera tomar o haber tomado, ¿no? Que de esos ya nos han tocado un montón. Sí, Doc, eso Bien. es bien común, ¿no? De hecho, la otra, creo que el viernes, ¿no? Me habló también una licenciada, oiga, que necesito que me dé una valoración de que el paciente está capaz de decidir y que los familiares también dicen que tiene problema cognitivo y todo. Entonces, sí, luego te llegan así muchos, pero si ya hay como que pues, están diciendo, no, pues es que tiene problema cognitivo, yo aquí lo que sugiero es, o sea, sí evaluarlo, ¿no? O sea, para no evaluar al paciente, si alguien ya está diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues mira, tiene problemitas con la memoria, yo digo, mejor evaluarlo, igual, o sea, si necesitamos estudios, en este caso como resonancia, o sea, mejor pedirle todo y no dar algo porque esa vez, o sea, como que lo ocupaba urgente y le dije, no, sabes qué, es que no te lo puedo dar urgente y que debemos de valorar y si se ocupan estudios, en este caso complementarios, hay que pedirlos, ¿no? O sea, porque eso sí, ahí se ponen, yo creo que sí nos ponemos a veces en riesgo en eso. Muy bien, sí, y no dejarse ni presionar ni extorsionar. Porque por ahí a mí también ya me tocó recientemente que querían que fuera a la Ciudad de México y me ofrecían lo que usted quiera, doctor. Le pago todo el día y lo que usted me pida. Digo, no, sí. ¿Quién sabe qué hay de por medio? Le digo, no, 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 gracias, muy amable. Ahí muere. Mi doc Lascano quiere comentar algo. Vamos a poner nuestro buffet. ¿Eh? Vamos a poner nuestro buffet. Ah. No, doctor, yo estudié medicina, a mí no me gustaban los problemas. No. Acuérdense que, pero al fin y al cabo el que decide es el juez. Pues toma en cuenta tu opinión, pero al fin y al cabo es el que decide si pasa o no. Y después casi siempre, como dice Juan Carlos, si hay uno que está ofreciendo que pasa todo, entonces los familiares, que siempre hay pleito en la herencia, bueno, la gran mayoría de las veces. Entonces van con uno, el grupo A va con uno y a ti te lo lleva el grupo B. Entonces hay un perito. Si hay discordancia en cuanto a las evaluaciones, pues hay un perito que nombra ahí la fiscalía. Yo alguna vez creo que fui perito. ¿Tú eres perito, no, Juan Carlos? No. No, doctor, nunca he aceptado, Sí. afortunadamente. Fíjese que de eso, cuando menos ahora ya, pues sí ocupan a los personajes correspondientes, ¿no? Yo tuve una situación en la cual a mí me pidieron el médico familiar. Él es el que decidió entre las opiniones de los médicos y era un médico familiar. Y para esto conocido mío que me habla, oye doctor, ¿y qué puedo poner para responder que es correcto? Le digo, no, pues está cañón que es un personaje que no tenga conocimiento suficiente haciendo las veces como tenía que ser, pero me da mucha preocupación que a veces el perito no es un experto y nada más es alguien que se adiestra en leyes y se adiestra un poquito en los temas y pretende emitir un juicio, ¿no? Sí, pero y se puede prolongar mucho, después otras, después ampar, bien. Sí. Pero al fin y al cabo el juez es el que decide, ¿no? En base Sí. a lo que le den. Creo que otra cosa importante, además de lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? De la evaluación de la atención y de la memoria, en fin. No sé si lo mencionó. Ya lávate los dientes, hijo.
Oye, ¿te pica mucho la garganta? No. Es la atención selectiva. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Lo que el test del informador, a ver, déjame compartir. No sé si lo usen ustedes, yo sí lo uso mucho. Está bueno el chisme, ¿no? César, del test del informador. ¿El IQ-Code? Y tiene buena sensibilidad, ¿eh? Tiene buena sensibilidad y tiene buena especificidad. Déjame ver si lo tengo por aquí, espérenme. A ver. Ahí está la prueba de las 5 palabras de Du Bois para la memoria. ¿Sí lo están viendo ahí el test del informador? Sí, doc. Sí, se ve, doctor. Pues es muy bueno este. Como les digo, sí tiene buena sensibilidad y especificidad. También te da una idea. Este lo puedes aplicar antes de la consulta, ahí cuando te están esperando. Y que, como ven ustedes, es fácil de aplicar, ¿no? No necesita personal entrenado, en fin. Esa es otra cosa en cuanto a las evaluaciones y en cuanto a la evaluación de las escalas, cuando necesitas personal entrenado o cuando necesitas personal sanitario específico. Por ejemplo, las pruebas neuropsicológicas, pues sí necesitas un psicólogo bien entrenado, una psicóloga, perdón, bien entrenada, lo que sea. En cambio, si aplicas, por ejemplo, el CAT, pues probablemente no necesitas a alguien específicamente o muy bien entrenado para la aplicación de esa escala, ¿no? En cuanto a la escala de Folstein y en cuanto a la escala de Lobo, hay una cosa muy interesante que estaba mencionando Kenia, por ejemplo, y que ya habíamos visto, la palabra. Tú dijiste, Kenia, la palabra mundo. Tú dices, a ver, la palabra mundo así se traduce de originalmente Forstein. A ver, ¿se acuerdan lo que dice Forstein acerca de mundo? No sé si hayan visto eso de la palabra. Pues que hay que deletrear la palabra al revés, ¿no? Al revés, eso es, al revés. ¿Y qué quiere decir al revés? Pues nada, ¿no? Nada, sí, nada. Pues por eso la cambió, entre otras cosas, Lobo, y ya como vimos ayer, también cambió el 100 menos 7 a 30 menos 3, y también cambió las palabras, las 3 palabras, caballo, peseta y manzana. Peseta, pues, porque es español, ¿no? La prueba de las 5 palabras de Du Bois, que como decía César, pues es la que aplican también en el MOCA, nada más que en el MOCA también aplican el examen de la capacidad visoespacial y el lenguaje, mucho más acerca de la atención, como vimos, en fin, ¿no? Entonces, aquí que alguien comentaba ahorita, creo que Victoria, déjame ver qué dijo. ¿Ya quitó esta? Déjenme ver, aquí tengo la de las 5 palabras. No sé, ¿se acuerdan de ayer que estábamos hablando de la evaluación funcional? Aquí está el paso. Y les decía que el FACS viene incluido en la escala de deterioro global. Aquí está. Les voy a poner la de deterioro global. Aquí está el Rydberg. Ese es algo muy interesante también, ¿no? El Rydberg. Incluye esta, la escala breve de evaluación cognitiva y la escala de evaluación funcional. Quizá es más sensible que MOCA, un poco más sensible. Bueno, muchas son más sensibles que Forten, porque bien dijo César, el Forten tiene
baja sensibilidad porque tiene muchos falsos negativos, ¿no? Sobre todo en pacientes. ¿Cómo se llama eso, Nesta? ¿Te acuerdas? ¿Efecto piso o techo? Techo, efecto techo. Sí, esa es una desventaja que se ha visto a la aplicación de esas escalas, ¿no? Ahora que dices que siempre debes hacer el cribaje, creo que decía alguien, déjame ver. Victoria, ¿tú decías eso? Sí, que sí se debe de hacer a consultas iniciales, aunque no se escriba ese deterioro. Pediátrica siempre, ¿no? Pero ¿qué cribaje usas tú rápidamente? Bueno, si por ejemplo, si estás en medicina familiar, ¿qué cribaje se te ocurre que tiene buena sensibilidad y especificidad rápido? Pues puedes usar el Minicoc, que ya está bien estudiado, ¿no? Como un examen ultra rápido, pues, de cribaje rápido. Sí, de Está hecho Minicoc, ¿no? Todos saben del Minicoc. hay un artículo que valora cuáles se podrían utilizar como cribaje para médicos de primer contacto. Y los que Ajá. mencionan sería Pfeiffer, Minicoag y Minimenta. En base a eso, el médico de primer nivel, si viera como alguna alteración, tendría que ya enviar a valorar por neurología, geriatría, psiquiatría, dependiendo del contexto del paciente, y ya se harían estudios más complementarios como los que acabamos de comentar. Ok, aquí tengo otros test de atención que les comentaba también ayer. Déjame ver. Aquí están los test de cribado, en lo que se puede dividir, los test cognitivos, los test autoadministrados, los test dirigidos al informador y las escalas funcionales, ¿no? Bueno, déjame ver qué otra cosa tengo aquí. Entonces, ustedes siempre tienen que hacer esa evaluación cognitiva, siempre. Es que usan, no sé qué usen. Pues en la consulta depende el motivo de consulta del paciente. Si no tiene queja de memoria ni paciente ni familiar, hacemos como alguna rápida, ya sea Minimental o Pfeiffer. Pero si el paciente de primera instancia va a la consulta por queja de memoria, pues tratamos de a lo mejor extendernos un poquito. Aunque luego también no hacemos así como que la batería completa precisamente por el tiempo, pero sí tardamos de extendernos un poquito y de analizarlo un poquito más. Ok. Estas son las escalas clásicas, ¿no? Las cognitivas. Falta el MOCA ahí y ahora el Minicoc, ¿no? ¿Verdad? Bien, aquí lo interesante es si, cuántos se te escapan si aplicas nada más la escala de cribado, por ejemplo, el Minicoc. Se te escapa un porcentaje, ¿no? O sea, que dices, este es falso negativo, no, en realidad sí tiene demencia y tú no lo diagnosticaste, ¿no? O al revés, ¿cuántos escapan? En general no son tantos, pero sí logran escaparse así. Sí, también en aquellos pacientes que, por ejemplo, ya tienen trastorno neurocognitivo severo, muchas veces tampoco van a poder contestar las encuestas. Entonces ahí el test del informador nos ayuda bastante. Sí, no, cuando es muy evidente, pues ahí es el diagnóstico clínico, ¿no? Como, ay, déjenme. Hay un estudio, déjame ver, creo que lo tengo en la otra. Déjame buscar, ya, o ya nos vamos mejor, sí. Luego lo busco. Para el diagnóstico
donde aplicaron los criterios del DSM-4 en ese entonces y los criterios clínicos nada más, sin aplicar encuestas específicas. Y resulta que pues estaba más geriatras, neurólogos, internistas experimentados podían diagnosticar la demencia sin aplicar ese tipo de escalas. Pero el criterio clínico es muy importante. O sea, la sospecha clínica, muy importante. Y si tienes, y si sigues con dudas, pues le das seguimiento y le dices, no, yo todavía no sé, vamos a esperar 1 o 2 meses a ver cómo está. En 1 o 2 meses lo trae. Son enfermedad del lóbulo frontal, pronto temporal. Esos cambian, ¿a poco no? 2 o 3 meses. Pero si hace 2 o 3 meses lo vi y ahorita mira. Y resulta que ahora está, híjole, desafortunadamente, ¿no? Bien. ¿Qué más les quería comentar? Hay un dato interesante. Aquí lo tengo. Ahí va. Les pongo esta. ¿Ya le están viendo a todos? Sí, doctor. Ok. A ver, Estrella, ¿qué opinas? Ausencia de demencia, ¿no? Sí, exactamente. Pero ¿cuál es una diferencia muy importante, ya viste? En cuanto a este estudio se refiere, ¿no? A ver, Las Francisco. mujeres. A ver, espera. Bien, a ver, Francisco Javier. No, no está. A ver, Sandy. Sí, como decía ¿Qué dice nuestra aquí arriba? hay diferencias, son dos gráficas que ponen en diferencia género, años de estudio o nivel educativo y podemos observar, como ella decía, que a mayor grado académico o a grados de educación, pues tienen un mejor resultado. Comparado con esto, vemos que mujeres, aquellas que bueno, las mujeres recibieron menos años de educación y por eso se ve la curva más disminuida en cuanto al género.
No, ¿están viendo el marcador? Sí. ¿Ya te fijaste en la caída que tiene? 6 a 10 años de educación, sí, pues, se parece mucho. Pero mira, aquí más de 10 años de educación, mira cómo tiene una línea recta aquí, hombre, y mira cómo empieza a bajar la mujer. ¿Eh? Pero fíjate el score que tiene con más de 10 años de educación. Eso explica, ¿no? Lo que comentaba, lo que estaban comentando acerca del nivel educativo y las altas calificaciones, ¿no? En el Fortune. Ok. A ver, no sé, como conclusión, César, ¿tú qué examen, qué recomendaciones les darías ahorita a los muchachos, a los 1, 2? Una consulta inicial, hacer, o sea, de geriatría integral. Si nosotros detectamos que el paciente hay una queja de tamizaje, si encontramos que realmente sí hay una, yo lo que recomendaría es volverlo a citar al paciente a una evaluación cognitiva. De hecho, así la hacíamos allá en México. Y ya si el paciente encontraban con una queja cognitiva, para nosotros valorar lo de la cognición. Y créame que en lo de la cognición tardamos como hora y media. La verdad, yo lo que sugiero es, por las consultas, ya ve que en el seguro no son tan largas, hacer una prueba cognitiva, hacer en este caso, volverlo y yo es lo que les recomendaría, ¿no? Primero tamizajes y si encontramos algo, pues ya mandarlo a, que no sé, a lo mejor abrir algo de cognición ahí estaría padre. Habría algo de cognición para solo todos los problemas cognitivos, o sea, verlos en una sola consulta. Y no, porque yo creo que si hacemos las pruebas ahí en una evaluación ahí inicial, no acabamos, ¿no? Tardamos casi todo el turno. En esas gráficas que puso, interesante porque también hay otras gráficas que yo creo que se las mando al rato, de que pacientes, sí, con alta escolaridad, en este caso, pues es protector, ¿no? De deterioro cognitivo. Sin embargo, hay unas gráficas que dice que evidentemente cuando ya el de alta escolaridad se están presentando los problemas cognitivos, que ya en un inicio protector se va más rápido que el paciente de baja escolaridad. Sí, o sea, su deterioro es más rápido. Tarda en presentarse, pero cuando se presenta se va más rápido. El efecto resbaladilla. Exacto. Bueno, ahí me vas vigilando. Ok. Chido. Órale, pues. Pues entonces, muchas gracias y nos vemos para la otra. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Ay, no, muchas